Toda profesión tiene un favorito. Puede que usted algún día logre conocer el médico favorito de su médico o el mecánico favorito de su mecánico. Pero si hay algo en lo que casi todos estamos de acuerdo, es en el humorista favorito de sus humoristas. Mi nombre es C. Cordero y yo soy loco con Lelutier. Ahí no hay equivocación en cuanto al humorista favorito de tu humorista. Porque inmediatamente la gente conoce a Lelutier, ya, como dice, ahí separar las aguas. Bueno, la verdad, hay Hay de todo. el gusto es muy subjetivo. Yo soy fanático de muchísima gente, pero como que Lelutier es otra vaina como... Sí, son demasiadas cosas juntas, son demasiadas capas y es demasiado que explicarle a una persona que es mejor que lo experimente. Ven. Y nunca pasa que una persona de primera instancia cuando ve a Lelutier engancha de inmediato. Por lo menos en mi caso no. Vamos a ver. Yo te voy a contar mi experiencia, pero ¿cómo tú conociste a Lelutier? Porque vivimos aquí en República Dominicana, donde yo me di cuenta que Lelutier era un secreto oculto que tenían los comediantes. O sea, aquí en televisión nadie habla de Lelutier, ni en radio. Bueno, yo creo que solamente en la única radio que se puede escuchar es donde pone música clásica aquí. En Raíces. Creo que es Raíces, sí. Que una vez escuché que pusieron una vaina de Lelutier un domingo a las 12. Y yo, wow. Pero imagino que alguien conocedor de música clásica dijo que deja poner a Lelutier. Pero aquí nadie... Hasta que yo no comienzo a hablar con alguien, ¿tú conoces a Lelutier? Todo el mundo aparece así. Sí, yo conozco a Lelutier, pero es como una vaina secreta. Sí, Lelutier y la marihuana son vainas... Por lo menos Lelutier está legalizado. Aquí, digo. Al menos aquí. ¿Cómo fue tu encuentro con Lelutier? Bueno, yo conocí a Lelutier en la universidad. O sea, no en la universidad, estando en la universidad, gracias a algunos compañeros de una organización en la que estaba, que era Justicia Global. Ok. Y no sé, como que teníamos ese gusto por Lelutier y por otro... Sí, pero la primera fue como que alguien, hey, oigan esta vaina. O vean eso. No, ya como que había... Algunos compañeros ya lo conocían y había chistes internos con relación a eso. Y en primera instancia esos chistes me parecían como que... no, como porque no tenía todo el contexto. Dice que no, tú sabes que ella es una mujer atrapada por su pasado. ¡Suéltame, pasado! Sí, bueno, específicamente eran algunos chistes con los jóvenes de hoy en día. Sí, ¿dónde queda esa discoteca? Exactamente, sí. Pero cuando lo fui conociendo y cuando vi algunas cosas, lo primero que me impresionó fue el sketch aquel que hacen Ernesto Archer, Claro. El Rey Enamorado. Ah, sí. Que es Ernesto Archer y Carlos López Puccio. No, sí. Carlos López Puccio. Sí, Carlos López, sí. El del medio. Este señor. No fue. ¿Qué se viste de princesa? No. No. En aquel es donde él sale tocando. Es un instrumento formal, sí. No es un instrumento inventado. Informal, sí. Y porque ni siquiera hicimos el favor de decirle al público que es Lelutierina. O sea, el conjunto, la tarea. El conjunto de instrumentos informales Lelutier, que un luthier es un tipo que fabrica instrumentos. Exacto. Entonces, Lelutier es un conjunto cómico musical argentino y ellos, su especialidad son instrumentos informales, cosas como una desafinaducha, que era una ducha que con el agua sonaba. Con la mezcladora, sí. Sí, no, yo me di cuenta, te digo, la primera vez que yo escuché a Lelutier fue audio. Cuando yo era seminarista en Alemania, yo veía que hacía muchos relajos, muchos chistes internos así. Y un día salimos un domingo y alguien dijo, no, espérate, vamos a poner a Lelutier. Y lo ponen en la casetera del radio de la guagua.
Y yo comienzo a escuchar esta vaina y digo, mierda. Entonces, yo lo escucho y después que me explican, porque hay un chiste donde se explotan todito la risa, que es que le dice, abrí mala caliente. Y era por el hecho de que esa vaina era una mezcladora de una ducha. Sí. Y abrí mala caliente. Sí, no, así, un tubófono parafinicocromático, que es un tubo. Sí. Literalmente. El sketch de Ortega. Ortega, Ortega. Entonces conjugan música con una narrativa que toma un personaje de ficción que es Johann Sebastian Mastropiero. Sí. Aunque hay otros también, pero es el principal, que es el supuesto autor de todo lo que hace Lelutier. Y entonces se narra... Supuesto autor legal. Exacto. El verdadero autor es Günther Frage. Eso lo entiende el que... Exactamente, el que ha escuchado la obra de Lelutier entiende. O el que ha leído las memorias de Mastropiero, que son una copia de Günther Frage. de la biografía de Günther Frage. Y bueno, a esa introducción que siempre se hace, como regularmente pasa en todo el que habrá escuchado los programas de música clásica, sabe que siempre se da como el pedigrí de la obra, se habla del autor, del contexto en que le escribió, ellos hacen eso, pero siempre es algo súper cómico, y luego pasan a la pieza musical, que también es súper cómica, que tiene un juego entre la música y las palabras y la situación que crean. Muchos de los shows de Lelutier son conceptuales, es decir, todo el show gira en Sí, tiene un hilo conductor bien. A mí me fascinó. ¿Tú sabes que, por ejemplo, esta es la formación que todo el mundo recuerda? Porque eso cambió. Sí, antes... Pero estaba Ernesto Archer antes. Exacto. Que era como... Bueno, en la formación que quedó, porque antes de eso, lo primigenio... Claro, era el fundador, sí. Con ¿cómo se llamaba este señor? A mí se me olvida siempre el nombre de él, pero era... Pero que vino de la universidad, sí, del teatro universitario, y luego ya cuajó el grupo comercial. Pero que Ernesto Archer era como la parte cómica, que después la tomó Daniel. Bueno, Daniel, para mí fue un golpe duro. Cuando la pelea de Daniel, entonces después se muere Marcos. Entonces ya, por ejemplo, ahora Lelutier anunció su gira de retiro. Ya, de retiro. Yo quiero ir a verla. Yo estoy organizando un tour. Si aparecen los fanáticos de Lelutier aquí, yo le dije a Miguel de la Cruz que hiciéramos un tour a Colombia. Cuando Lelutier vaya a Colombia o a Perú, no sé, de esos países que uno va sin visa. Y que no hay que cruzar el Darién. Exactamente, uno llega allá y ve el concierto. Claro, no es la misma vaina porque ya todos señores no están. Y estos dos señores hacían el show ellos solos. En gran medida, o sea... Sí, porque la parte hablada eran ellos dos. Bueno, la narración de la introducción de la obra siempre estaba a cargo de Marcos Munstock, salvo en escasas ocasiones donde o participaban los dos, sí, o Daniel hacía una genialidad. Pero con lo de Ernesto Archer, yo entiendo que cada uno tenía como su papel. Y si bien Ernesto Archer tenía esa chispa que cómica, que en diferentes momentos la tiene Carlos López Pucho o Jorge Marona. Sí. El más sobrio de todos siempre es Jorge Marona, pero eso tiene su papel, sí, pero es fundamental. Pero yo creo que es el genio de la música es Carlos López, sí. Sí. Pero Jorge tiene el tipo con la guitarra. Por supuesto. O sea, son tremendos instrumentistas, varios instrumentos, desde guitarra, violín, percusión y los instrumentos informales que a veces no tienen correspondencia. Hay un sketch que hubo una vaina de pelota de basquetbol que es mudo. Ellos no hablan. Lo hace Jorge Marona. Solamente lo hacen con música, que es una vaina. Y uno que es con cocos, o sea, increíble. Entonces, cuando Ernesto Archer sale, pues quien adquiere más ese papel de así medio
El es cómico. un término dionisíaco, o sea, salió del El payaso del grupo. ya, Daniel, que también era dado a improvisar de vez en cuando y era genial, y muchas de esas cosas han quedado ahí. Sí, yo creo que habían vainas que le salían en un show y la anotaba diciendo, Ya. eso se quedó ahí. Eso. Entonces, cuando murió Daniel, que fue, recuerdo el día como ahora, yo estaba subiendo una montaña, casualmente tenía señal y me enteré, y ya de ahí para allá el día cambió. Ese año, esa muerte en particular, yo como que no tenía tan claro qué tanto yo apreciaba a Lelutier, y eso como que fue un antes y un después, porque yo dije, como que ya no voy a ver a Lelutier completo, en pleno. Ya ahí fue algo que tuve que, en el bucket list, como que ya no lo voy a Sí, poder. claro, mi sueño era ir a Buenos Aires y en el Gran Rex ver a Lelutier. Y ya más adelante fallece Marcos Munsto. Que yo creo que no hay un locutor en Argentina así como ese tipo. Ahí. Yo no he escuchado a los locutores de Argentina, pero... Exacto, ahí no te sé decir. pero no puede haber. No puede haber, sí. ¿Dónde lo encontrar? No puede haber un tipo que hable con una... Bueno, es que también yo lo he escuchado fuera de Lelutier. Así que lo han puesto en doblajes y vaina y el tipo es... Tremendo. Es genial. Un animal. Cantando era... ¡Hierve la sangre! Que ese fue el primer sketch que yo escuché de Lelutier. El de Cartas de Color. Y a mí lo que más me chocó fue que yo dije, yo he escuchado esta vaina. Yo dije, eso yo lo he escuchado. Ese cuento yo lo he escuchado, sí. Y lo he escuchado en Televisión Nacional Dominicana. Yo creo que no deberíamos de... No, yo no voy a revelar con quién fue, pero... Y como que se me cayó un santo en ese momento. Como. ¿Tú sabes qué? Y después, claro, después que uno entra en el negocio, tú te das cuenta. Pero también... Y, por ejemplo, te voy a decir, cuando yo comienzo a hablar con gente ya, comediantes profesionales de este país, es Jochi Santos que me dice, no, Lelutier es la fuente. Como Lelutier era aquel secreto bien guardado, que los comediantes que viajaban lograban conseguir ese material y lo adaptaban aquí. Bueno, hay que ver la distancia que había entre las adaptaciones. Y sí, claro. Pero, porque... por ejemplo, hay muchas fórmulas, yo no sé tú, pero hay muchas fórmulas de chiste que hace Lelutier que de cierta forma influyen en lo que uno escribe. Pero por supuesto que sí, o sea... Es decir, que uno la usa. Fórmulas e incluso ahora en el nuevo proyecto, La Sonrisa Sin Gato, yo utilicé un chiste tal y cual de Lelutier, pero hago la referencia, es muy sutil y de hecho hay gente que se dio cuenta y lo comentaron en un video sobre eso, o sea. Sí. Y eso que tú decías de cómo se ha expoliado a lo largo del tiempo muchísimas cosas de Lelutier, no solo comediantes en República Dominicana, que dicho sea de paso, hay que entender que no había una cultura de la propiedad intelectual de los chistes. Entonces... No. Es decir, aquí hay un lema que los chistes no son de nadie. Sí, y entendiendo un poco ese contexto, uno disculpa en gran medida eso, tratando de mirar las cosas con buena fe, igual. Sí, claro. Pero no solamente aquí, o sea, hay cantidad de chistes que andan rodando desde que comenzaron los correos a andar en internet, que son Lelutier. de Lelutier. Sí. Y no solo de Lelutier, porque también Lelutier tenía gente que colaboraba con ellos. Ahí voy. El negro Fontana Rosa. Por ejemplo, Fontana Rosa. Fontana Rosa. El negro Fontana Rosa. Que a veces nada más les pasaba premisas, a veces le pasaba... Que genial también Fontana Rosa. Sí. Yo he leído los libros. Es increíble. O sea. Inodoro Pereira. Sí. El otro personaje que tiene, que está basado en Harry el Sucio, se me olvida el nombre. Que es como una especie de Rambo. Sí. Pero bueno, el detalle es que todo eso
salía del Lelutier y como que comenzaba a... Claro, y eclosionaba. era un tiempo donde no había internet. Y pasaba, porque uno dice, bueno, nosotros lo decimos en el ámbito de los comediantes, pero en ese tiempo pasaba en la música. Que, por ejemplo, un merenguero se iba de gira y conocía una canción en Chile, decía, contra, ¿qué canción más buena? Y la traía aquí y la grababa en merengue. Ya, ya. Y hoy en día nos estamos sorprendiendo de la cantidad de canciones que uno dice, oye, mira, les robaron el merengue de fulano. No, mi amor. No, esa Nadie canción... le ha robado nada. Esa canción se interpretó en merengue por fulano, pero originalmente Claro. viene de... Entonces, en el humor eso pasaba con Lelutier. Eso pasaba. Y con muchos otros también. Sí, con otros comediantes, pero yo entiendo que Lelutier era como lo más fino que tú encontrabas. Sí. Lo más fino. O sea, Porque, ese- dicho sea de paso, Argentina tiene bastantes, digamos, secretos mejores guardados. O sea, además de Lelutier, tú tenías el grupo Midachi, que era otra cosa. Era completamente distinto. Y es genial el trabajo de Midachi. yo creo que, por ejemplo, tú y yo tenemos un secreto bien guardado aquí en este país, argentino. Porque la única persona que yo conozco que lo consume eres tú, que es la Andricina. Luis Landricina, genial. ¿Entiendes? Que es Landricina. Yo creo que aquí se oye bastante y se reproduce mucho el chiste de Landricina, quizás sin la gente saberlo. Pero además de Landricina, por ejemplo, otro de los secretos mejores guardados de Argentina es Capusotto. Sí. Peter Capusotto, que es genialísimo también, o es otra cosa. O sea, son Pero la Andricina, yo he hecho muchos cuentos de la Andricina y la gente se queda como, wow. no, Landricina. Con Landricina me pasó que gracias a Landricina, como él domina tanto los acentos, yo aprendí a conocer diferentes acentos Tú argentinos. aprendes que hay como 10 tipos de argentinos. Sí, no. Entonces me pasó un día que iba caminando al lado de un señor de Argentina. Del Chaco. No era chaqueño, era de... que hablan con el cantahue. Como... Sí, sí. Qué bueno que Lelutier tiene una de eso, de... Sí, yo sé cómo... Que son como unos argentinos más indígenas. Sí. Sí. Bueno, Sí. no indígenas, sino todos los pueblos tienen su forma de hablar. Pero característica, digo porque hay algunos que son más... Pero Lo que pasa es que en Argentina en Argentina tienen todos los acentos. Exactamente. Agudo, esdrújulo, o sea, arrastrado, cortado, de todas las formas. Sí. Es que es tan grande. O sea, no deja de sorprender cómo República Dominicana, siendo así, tiene la diferencia en los acentos que tenemos nosotros. Sí. Imagínate tú Argentina. en Argentina, porque, No, y te digo que en Argentina tiene mucho que ver con las migraciones. por supuesto, migraciones y todo idioma es... Ningún pueblo, dicho sea de paso, habla bien o mal, todo el mundo habla. Sí. Y habla de acuerdo a la influencia que ha tenido de su relación con otros pueblos o no. El hecho de que tú estés medio aislado y no tengas tanto contacto también prefigura una forma de hablar de la gente de ahí. Entonces eso pasa en Argentina. Y Luis Landricina los retrata perfectamente a través de sus cuentos. Entonces yo iba al lado de un señor y le dije, usted de tal sitio. Y me dice, sí. ¿Cómo sabe vos? ¿Sos de allá? Y yo, no, yo soy dominicano. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabe? No, por Landricina. Landricina. Pero me ha pasado con más de un argentino que logro identificar, no siempre, logro identificar los acentos. Ahora en particular se me fue se me fue completamente. Sí. Pero tremendo. Te digo, Argentina tiene muchas cosas que uno le envidia. Argentina tiene mucho de qué presumir y lo hace. Claro, sí, claro. No, Y lo hace. Y ahora más, después del Mundial. Sí, no. Hay vainas que todo el mundo tiene que envidiar a Argentina. Sí. Y a mucha honra, así, con mucho mérito. Ustedes a los argentinos se fueron adelante en muchas cosas. Entonces con Lelutier pasa que yo, por ejemplo, me di cuenta... Cordobés, sí, Cordobés, de Córdoba. Yo me di cuenta, por ejemplo, de qué tantos comediantes seguían a Lelutier un día que fue escuchando el mismo golpe. Que alguien hizo el chiste del
de eso, de Televisión. Televisión. La mejor programación. Entonces, creo que fue alguien del equipo que dice, no, atrapado por su pasado. Entonces, Gerald fue que dijo, suéltame pasado. Y se rieron. Sin embargo, alguien llamó y dijo, hey, está bien, Gerald, está escuchando a Lelutier. Y ahí fue que Jochi comenzó a hablar, no, Lelutier. Y dije, oh, pues mira. Pero yo juraba, hasta ese momento, yo juraba que yo tenía un tesoro en mis manos. Y lo sigue teniendo. Yo vine de Alemania con mis cassettes de Lelutier. Y como que se los fui enseñando a cada uno de mis amigos. Hasta que descubrí que eso se conseguía en video. Dígase, yo llegué aquí en el 2004, una vaina así. 2005, llegué en el 2005. Y YouTube todavía no era YouTube. Porque en YouTube no se podía subir videos más de cierta duración. Exactamente. Y a veces después comenzaron a subir sketches de Lelutier, pero eran todos fragmentados. Sí, sí. Hasta que después comenzaron los videos de larga duración en YouTube y ahí se subían los shows completos. Pero cuando eso vino a suceder, ya uno había hecho toda una inversión en DVDs art. Sí, sí, sí. O sea, yo fui a Colombia y lo que me encantó, una de las cosas que me encantó de Colombia, de Bogotá, bueno, Colombia es muy grande. Sí, yo estoy a Colombia a comprar vinilo nada más. No, lo organizada de la piratería. A mí Sí. me fascinó porque me llevó un amigo que si viene aquí tendría que explicar muchas cosas porque es apellido Trujillo, pero sin relación. Ok. Me llevó a un lugar y yo estaba como que, pero ¿cómo así? Que yo pido y me traen. ¿Sí? ¿De quién tú quieres yo? ¿Qué tienen de Lelutier? El tipo volvió con todo. La discografía. Lelutier. O sea, el presupuesto del viaje que yo tenía. Buster Keaton. Woody Allen. Yo compré tantas películas que yo tuve que dejar todas las carátulas, sacar los CD y meterlo en torres. Traerlo así y rogar porque en el aeropuerto no te lo destaparan. Tenía un miedo terrible porque también yo traía. No, pero era pirata todo eso. Sí, pero eso era pirata. Pero además de eso, miedo. Te agarraba Frantón y Santana. Que yo traía un montón de hoja de té de coca, que en Colombia la venden en toda parte, pero yo no sabía cómo podían reaccionar aquí o qué sé yo, y tenía como que ese miedillo. Pero todo salió bien y tuve mi colección hasta una mudanza. Tuvo su colección y mucho té de coca. Sí, y yo creo que tú llevaste a la guagua una vez de eso, sí. ¿Té de coca o DVD? Sí. No, té de coca. Ah, ok. Té de coca. Sí. Pero total, que el té de coca no tiene ningún efecto narcótico. Para la gripe, qué bueno. ¿No? Y para el mal de altura, sí. Bueno, masticar sobre todo la hoja de coca. Pero lo venden en cualquier sitio, es una hoja como... Tú compras hoja de laurel en un lugar. No, el proceso que hay que hacer de ahí, hay que... Yo no quiero... Pues era en esos tiempos, eran unos tiempos donde el internet no tenía tanta... Incluso yo en esa vuelta, mis compañeros de trabajo y yo tuvimos que mandar a comprar todos los DVD de Goku. ¡Wow! A España, la colección de Goku entera. Pero traducido... No, el español no, era el español que consumíamos aquí. Okay. No era el español de España, era el latino. Okay. Era la de Vainita Castañeda. O sea que en España Goku no hace Genki Dama. ¿Qué hace? ¡Fuerza vital! No jodas. El caso... Una cosa así, no sé, me perdonarán. El caso es que en ese tiempo, como yo tenía los cassettes, para mí eso era oro, loco. O sea, porque no habían los videos. Entonces, cuando uno conseguía ya conseguir videos en YouTube, que comenzaron a poner los videos largos, yo recuerdo que eso era... Yo me sentaba con mi mamá a ver esa vaina. Nunca he tenido el privilegio de compartirlo así con un familiar cercano. Bueno, con mi hija. Sí. Pero con mi papá o mi mamá, la verdad, nunca. Con mi mamá me decía, ponga a los tipos eso. A los tipos. Y le gustaba así. Los pingüinos. Sí. Esa era otra vaina, que te hacen humor con smoking, loco. Claro. Es que era un universo ya
establecido, tenía un marco demasiado definido. Si tú querías hacer algo parecido a Lelutier, se sabía que vino de ahí, a menos que tú rompieras el esquema, porque era una cosa muy, claro, estamos hablando de más de 50 años de trayectoria. O sea, Yo vi el video de los 40 años, creo, que lo hicieron en un sitio como abierto. imagínate tú en Cosquín. Si se hicieron una vaina en sitio abierto, es como que es un estadio. Primera vez que vi a Lelutier que no estaba bajo techo. Para que sepa. Y lo difícil era que hicieron sus mejores éxitos. Entonces es complicado ahí. Pero ya tú sabías que habían cosas que iban. Por ejemplo, eso de Ortega, Perdónala. Los jóvenes de hoy en día. ¿Cuál era otro? Bueno, Rodrigo. ¿Cuál? El adelantado Rodrigo Díaz de Carrera. Sí. Ok. Loco, esa vaina es... Y con todo y con todo tú dirías, la cantidad de gente que había ahí, me dicen amigos de Argentina que igual en Argentina, no es que toda la población conoce y consume a Lelutier. Bueno, no, es como que no todo el mundo va al teatro. O sea, Bueno, eso. y eso es algo bueno de señalar. Todos los shows de Lelutier son grabados en presentaciones en teatro, o sea, no es que se hace. Y la forma en que el público se vuelve parte del show, o sea, hay gente que yo la conozco desde el 2000, la cara, y sé que en ese momento esa gente se está riendo en el video de Lelutier. Ahora viene la doñita, el señor que se mira y le da a la... Sí. Porque el público juega, la risa del público en determinado momento es parte. Pero mi primera impresión cuando yo comienzo a escuchar los shows de Lelutier es que dije, pero el público tiene un nivel cultural bien avanzado. Bueno, Claro, comparando a la realidad nuestra. te recuerdo... Por ejemplo, cuando hacen, no me acuerdo qué era en el número que hacen del tipo de la India, Así hablaba Salivaba. esa Alibaba, de gente que reencarnaba mal. De que Eric, un pinata vikingo, que Eneas, digo, el que no sabe historia, le da 3 pitos ese chiste. Claro, porque hay una secuenciación de las reencarnaciones que tiene una degeneración relacionada con los eventos históricos. Y tú ves que se cruzaron desde cosas. Esos dos tipos reencarnaron cada... Sí. Por supuesto. Entonces, claro, la realidad cultural de Grecia, de un efebo, Sí. con todo De que- por ponerle una palabra, diversión que había. Sí, exactamente. De repente está este tipo que vivía una vaina, una realidad en Grecia, lo pones en un barco con una balsa de vikingo, solo. La experiencia de su vida. Exactamente, pero tú oyes la risa de la gente y tú dices, mierda, pero todo le llegaron. Como... Claro, esa es, por ejemplo, una de las cosas que hemos enfatizado varias veces. El tema de humor inteligente, que yo entiendo y defiendo la idea de que no hay humor inteligente. Yo entiendo que no. O sea, el humor en sí es inteligente. Ahora cambian los referentes. Hay referentes que son más universales, que tú dirás que son más cultos. No, exactamente. Es la información. Exacto, eso es lo que varía y bueno. El humorista se encarga de hacer el juego, de hacer el truco. Ya. Pero lo hace con elementos diferentes. Entonces, hay elementos que en cierta cultura funcionan, hay otros que aquí no. Por supuesto. Pero independientemente de eso, hay la genialidad de un humorista es hacer cosas que puedan trascender en el tiempo y en el espacio. En el espacio me refiero a las coyunturas de cada país. Porque, por ejemplo, tú y yo sabemos que un chiste que funcione aquí hoy con un referente cotidiano, ya entre días pierde vigencia. Exactamente. Pero... el año que viene todos sus chistes sobre mantequilla y nadie... Y nadie, porque ya mantequilla, la información no... E igual, hoy, con todo lo de mantequilla, hoy, bueno, hace 2 meses, con todo lo de mantequilla, tú hacías el chiste de mantequilla en otro país y nadie va a entender porque ¿quién carajo es mantequilla? Exactamente. Entonces, como dice Luis Piedrahíta, el humor envejece mal y viaja mal. Sí. Y eso le pasa. Y cuando un humorista logra romper esas barreras,
que es el caso de otro tipo, loco. No solamente de que el humor es universal, de que donde quiera que ellos van, le funciona, sino de que yo he visto cosas de Lelutier 20,000 veces. Y las 20,000 veces me gusta. Es que... Porque lo normal de un chiste es que el chiste envejece mal, por ejemplo. El chiste, yo lo escuché la primera vez, me río. La segunda, hasta que llega un momento en que ya no me da ni cosquilla, porque ya yo me sé el final. Es que, mira, hay tantas cosas que yo tomo de Lelutier para la vida cotidiana. O sea, que son cosas que me gustan. A mí me gusta, y ya hemos hablado de eso en otra ocasión, embromar mucho a la gente. Sí. Y a veces cuando, por ejemplo, el chiste de Daniel en la introducción del Negro quiere bailar. Sí. Cuando le dice lo del moñito. Ni así. Que esa es una cosa que yo... No, ni así. Y la gente engancha con el chiste sin tener contexto. Porque el chiste tiene una personalidad, tiene un... lo de no he tenido queja alguna hasta ahora. Eso, sí. Que una vez me dieron el revés de la vida. ¿Usted tiene problemas con la juxtaposición? No he tenido queja alguna. Sí. Entonces, lo dije en ese contexto así como medio pícaro. No he tenido queja alguna hasta ahora. La gente entiende perfectamente. Y una persona me dijo, una mujer que se volvió un chiste después, creció, porque la idea me pareció genial. Claro, porque nunca se quejan contigo. Yo digo, wow, aquí hay algo. Y yo seguí explorando la idea y de ahí nació todo un chiste con relación a la comunicación en la pareja. Pero es verdad, o sea, no se quejan contigo. Y que es un disparate. Se quejan con otras mujeres, pero... El departamento de quejas es aquí, tú tienes que decírmelo a mí. O sea, es como tú y hacer el comentario de una panadería en la página de una ferretería, y que es un servicio de no, o sea, en aquella panadería no me atendieron bien. Y entonces, o sea, díselo al panadero para que haga el pan bien. Eso atención. Ustedes saben de lo que estamos hablando, o sea, no hay que abundar mucho. Claro. Pero está bien. Pero hay muchas... Yo he utilizado muchísimas cosas de Lelutier. Claro. Te estoy hablando de la vida cotidiana, sí. Claro. O sea, ahora, de expropiarle chistes... no, eso no. El canon de respeto que uno tiene. Eso no. Pero fórmulas sí, Estructuras, formas. Estructuras, sí. Ya eso es una cuestión, digamos, más sutil. No, y claro. Tú puedes apropiarte de un chiste en un coro. Tú no lo vas a hacer en un show. Claro, eso es la diferencia de uno como comediante de uno como persona. Exactamente. Tú como persona en un rol diferente. Se dio la oportunidad en alguna cosa de la vida de que tú digas, aquí o así. Sí, claro. Pero no un show. Entonces, yo no puedo. Y más que Lelutier es conocido. Por supuesto. E independientemente conocido es lo que te digo, que tú no vas a estafar a un público. Sí, bueno. Que a veces el público es poco exigente y no conoce, pero ¿qué te digo yo? O sea, no es que es poco exigente, me refiero a que en la medida en que no sabe de dónde sale la materia prima de donde se elaboró ese chiste, pues no tiene por qué reclamarte nada, simplemente lo disfruta. Ahora bien, yo no sé, bueno, yo entiendo que sí, y entiendo que la gran mayoría de los que hacemos stand-up, porque no voy a hacer una afirmación absoluta. Ni puedes hacer. Lógicamente es falso. Nos preocupamos mucho por la creación. Claro. Y de hecho es de la parte más divertida de todo. Claro. Entonces, cuando eso es un golpe duro, cuando uno crea un material y luego encuentra demasiada similitud con algo que se ha creado que no tiene ninguna vinculación contigo, tú dices, o sea, como que... Mierda. Porque no es difícil que una persona aborde sobre una temática el mismo ángulo tuyo y que por ende coincidan en algunas premisas y conclusiones. Eso puede suceder. Ahora, ya tú decides de ahí en adelante si tú o lo reformulas o lo quieres usar, arriesgándote a que el que conoce el otro referente, que si es más viejo que tú, sonaste, porque si tú lo hiciste primero, no, espérate, I got the proof. Sí. ¿En qué año salió eso? Mira desde cuándo está esto aquí. Sí, no, o también, por ejemplo, está el caso de que cuando son cosas que a ti te pasan, te pasaron. O sea, ya. Nadie te va a quitar que te pasó, loco. Sí. Te pasó. Que a fulano le pasó igual, bueno.
Para que sepa, sí. Pero uno cuida mucho eso, precisamente porque, qué sé yo, una duda puede más que una razón, como decía ese gran filósofo Ricardo Arjona. Claro. Y Original de Gutenfrager. bueno, si quieren lo reformulamos. Byung-Chul Han en Infocracia dice que una información dudosa puede más que la racionalidad. Ya, Sí, ya, ya. Pero Arjona lo dijo primero. copiando a Arjona. Dejémoslo ahí. Arjona lo dijo primero. Para que tú veas. ¿Tú te imaginas que Byung-Chul Han? Arjona lo dijo primero, que se sepa. Uno se cuida, uno trata de evitar ese tipo de cosas. Por lo menos, qué sé yo, el que tiene como ese celo, no sé. Sí, lo que te digo, uno tiene respeto por el público, lo que te digo. Y por la creación de uno también. Pero que Lelutier, como se ha vuelto algo tan universal, que es chulo. A mí lo que más me sorprende es que, por ejemplo, tantos años, A propósito, y a ningún productor se le ocurrió traer a Lelutier aquí. ¿te acuerdas que hubo una persona que tuvo la intención y eso se barajó? Después me enteré que antes de la pandemia también hubo la intención. Creo que fue tú mismo que me dijiste. No fui yo. Entonces estoy deshablador aquí. Pero alguien me comentó que antes de la pandemia tenían esa intención. Vino la pandemia y fuñó todo. Sí, en la pandemia se llevó a Marco también. Sí, en medio de la pandemia ya ahí se fue Marco. ¿Entiendes? Pero mira, a propósito de eso que estamos diciendo, de lo del humor inteligente y tal, con el video que salió del 2x1, 2x2, 2x2. 2x2, del chiste aquel de Heráclito del Río. Sí. No, ey. O sea, mucha gente estaba, pero el chiste no es tan profundo. Claro que no es profundo. Un chiste pendejo. Un chiste pendejísimo. El asunto es que cuando estábamos comenzando a grabar, si íbamos a comenzar así, la risa mía era porque si así era que iba a comenzar este podcast, Sí. ¿quién iba a querer seguir viéndolo? Porque es un chiste muy pendejo, pero a mí me gusta, Un porque chiste es un pendejo. referente cercano para mí. Y a mí lo que me alentó era que todo el que veía el chiste se sabía la vaina, como... Sí, mucha gente lo entendió y el que no preguntaba, que es perfectamente Está válido, bien. y gente investigaba. Pero me sorprendió que todo el que estaba ahí decía, no, entendió el chiste perfectamente. Ya, o sea Y que eso estaba heavy. eso es tremendo. O sea, Yo dije, coño, estamos avanzando. claro, y tengo muy, muy buena experiencia y voy ahora a usufructar tu espacio para Está bien. hablar de el proyecto que estamos encaminando, del cual tú eres cómplice, porque Sí, a fin de claro. cuentas, que es La Sonrisa Sin Gato, que es una cuenta de Instagram con su correspondiente cuenta en TikTok, de difusión de básicamente información de cultura general. Claro, como República Dominicana es parte de la cultura, hay cosas muy específicas de aquí que también aprovechamos para hablar, pero es buscando relaciones con las cosas, es una excusa para exponer cosas que están ahí, que a veces no las vemos, que es lo que hacemos los comediantes siempre, Sí. pero aprovechando el ángulo Digamos que es cómico. una revista de divulgación breve. Una revista de divulgación silvestre, menor, de arte menor, qué sé yo, Sí. pero De divulgación, como quiera. entretenimiento con un chin de información. Sí. O sea, no le va a hacer daño a nadie. Y me ha dado mucho gusto ver la buena aceptación que ha tenido en Instagram, @lasonrisasingato, Sí. 1. Cómo me han comentado gente que lo ven con los hijos. Que de hecho, sea de paso, yo no lo hago para niños. O sea que yo cuido mucho la forma en que digo las cosas siempre, Pero si un día aparece algo... no es para niños. O sea, siempre voy a tratar de cuidar porque yo sé que Instagram no se supone que es un espacio para niños, pero lo sabemos y nos cuidamos. Pero lo digo de todo corazón, no es para niños. Así que antes de usted ponerse a los hijos, vea bien lo que está diciendo. Porque hay cosas que son muy sutiles, pero no son para niños. Y sobre todo en TikTok, que ha crecido más. No es de extrañar, o sea, mucha gente me dice, no, en TikTok suele suceder eso. Y en TikTok Se propaga es más. muy aleatorio, muy... Se propaga más. Sí. Pero no solo por lo que ha crecido, sino por
cómo la gente ha reaccionado. Mucha gente ha agradecido muchas cosas que ha visto ahí, que ha aprendido, y esto ha incitado mucho a la gente a buscar información. Que ese es el leitmotiv, el kit del asunto con la sonrisa sin gatos. Y es lo bueno, abrir la conversación. lo bueno de provocar ese tipo de cosas. Esto ¿Qué pasa con pasa con Lelutier. Yo le decía a Pavel, que hicimos un capítulo sobre Sabina, que a mí lo que más me impresionaba de Sabina es que Sabina me mandaba para la biblioteca. Y no solo para la biblioteca, porque por ejemplo... O te manda para Google en este caso. ¿sí? Bueno, y cuando no había nada, Sí. porque Sabina es de mucho antes, Sí. uno tenía que tratar de encontrar información y preguntar. O sea, yo tuve que preguntar, pero ven acá, o sea, ¿por qué diantre Sabina cuando está hablando de esta niña, la novia argentina, que habla de la luna? Dice, Sí. porque hay un chiste interno de los ojos, argentinos sí. que el estadio de Boca Juniors se ve desde la luna, pero que hay un café al frente que se llama La Luna. Sí. Y entonces esa referencia está ahí. Y él habla del Gran Rex y habla de muchísimas otras cosas de Argentina. Sí. Pero es Sabina hablando de sus experiencias en Argentina. Claro. Y no tiene por qué explicitarlas necesariamente, No, y- pero uno quiere entender. Y yo tengo muchas preguntas para Sabina, demasiadas. Porque hay cosas que yo no entiendo y no hay por dónde. El caso es que, por ejemplo, el caso de Sabina me pasa igual con Lelutier, de que uno tiene referencia y dice, cóntale, ¿quieres investigar? Exacto. ¿Quieres investigar? Y sí, es así. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que hicimos la payada de la vaca. ¿Verdad? Que eso está entre los grandes éxitos. El día que hicieron el vaina a los 40 años, pues sí. Que yo había escuchado la payada de la vaca, haciendo así memoria, pero en Dajabón, siendo niño, en radio. O sea, eso andaba y creo, me parece, no estoy seguro si había sido por Lelutier o por otra gente, pero es de las cosas que uno puede decir, Que fue de las cosas que yo me di cuenta, digo, entonces cuando yo escuché la payada de la vaca, digo, ok. Digo, vamos, yo intenté hacer una versión, entonces cuando veo los versos, digo, coño, pues esto es una décima. Entonces ahí comienzo a investigar qué rayo es una payada y me encuentro con Jorge Drexler, que hace todo un recuento Que de hay un cómo le texto- llaman a la décima Exacto. en cada país y cada vaina. Entonces, por eso fue gracias a Lelutier. mira, a mí eso que tú decías en principio de el humor que te obliga a ampliar tus referentes, que para mí es genial eso. Yo lo viví en primer lugar con alguien de Argentina también, que con Kino y con Mafalda. Aquí no hay más falda, claro. Para yo entender muchos chistes de Kino, cuando comencé a leerme a Mafalda, que era básicamente por no leer, es decir, Paréntesis, dejo la tribuna abierta. Necesito una fan de Mafalda. Seguimos. tengo varias. Fanes de Mafalda, no mía. Necesito una fan de Mafalda, Sí, porque es tremendo. tengo varias, o sea, te puedo mandar varias. Dominicana y argentina. O sea, qué sé yo, eso de no digas Vietnam delante de Nixon, de Nixon, que espérate, ¿cómo así que no digas Vietnam delante de Nixon? claro. Ahí, entender el chiste, tengo que ir al contexto. Bueno. Tuve la suerte de encontrarme, bueno, la payada de la vaca que tú mencionabas, yo desde que la oí la primera vez, porque como explica perfectamente, Sí, claro. ¿qué es una payada? Octosílabo es precisa, que en el final Ya. dice empieza por adelante. dice, De- con eso era que yo empezaba la clase de versificación cuando daba clase de lengua española en séptimo. Eso, y después íbamos a López de Vega, un soneto, y que yo cuánto, y los muchachos entendían perfectamente y disfrutaban niños de séptimo, disfrutaban Lelutier, que ni siquiera es de ahora, la payada de la... Bueno, de ahora ni... La payada de la vaca es viejísima. Sí. Y eso abría la posibilidad de que ellos, los niños me refiero, llegaran a componer en verso, siguiendo reglas métricas, que en ese momento en el colegio me decían, no, es que tú no puedes estar dándole este tema a los niños, eso no tapa su nivel. Y yo, Venga. venga. Y hasta que no vieron a los muchachitos componiendo desde décimas hasta cuestiones de arte mayor, soneto, Sí. cada quien, porque
yo le ponía diferentes grados de dificultad y cada uno llegaba hasta donde podía. Sí. Y hasta que no lo vieron, nos dijeron, oh, pero es verdad. O sea, a veces uno subestima mucho al público y eso lo hacemos mucho los comediantes y también la gente en sentido general en producción de entretenimiento en República Dominicana. O sea, yo creo que el público Sí, de a República veces, Dominicana merece más. a veces dije, no, eso está demasiado fino. No, eso no, nunca. Olvídese, o sea... Nunca, nunca. yo no me acuerdo cuál era la idea a donde yo iba a llegar con el... No, estamos hablando de la payada de la vaca y eso de que uno se ve algo y sale a buscar referencias. Ya, entonces eso... Y después me encontré con niños que conocían a Lelutier, que a sus padres lo disfrutaban, que sus padres cantaban la payada de la vaca cada vez que se reunía la familia. Sí. Eso era como que... ¡Ah! Y lo mismo pasó al revés, qué sé yo, en algún momento en mi curso estuvo ambientado con cosas de Mafalda y tal, y los niños entendían porque los conocían. Entonces se vuelve como un bien cultural que hay que atesorar, o sea... Sí, no, yo recuerdo que esa vez hicimos la payada del chivo. La payada del chivo. Del chivo, buscando hacer una adaptación. Bueno, incluso nosotros llegamos a hacer un tributo a Lelutier, sí, en la baba. Que fue un medio tributo porque ninguno tocábamos nada. Sí, y cometimos el sacrilegio. Si mal no recuerdo, quien hizo de Marcos Munstock fue Edward. No. No, fui yo. No. ¿Fuiste tú? Yo creo que va a ser yo. Ah, ok, bueno, porque Edward no es que tiene, digamos que la voz más grave. Edward no tiene la voz más grave ni en su casa, creo. Ojo, no sé si fue Edward, sí, pero yo creo que porque hicimos el tributo, no hicimos como todos juntos, sino hacíamos parte. Sí, claro. Pero yo decía, cóntale, por lo menos yo quería ver un tributo a Lelutier con gente que cantara y vaina. No, gente que... Es que sinceramente, si usted, quitándose un poco prejuicios quizá de corrección política, porque hay que entender el contexto en cual se hicieron muchas de las obras de Lelutier, vea algo que se llama La Bella y Graciosa Moza y vea... Esa fue de las primeras que yo escuché y yo decía... Las voces. A eso me refiero. Alguien tuvo que explicarme, porque yo lo estaba escuchando en audio, y alguien tuvo que explicarme, no, mira, fue que a él se le cayeron los papeles, y los recoge y vaina, entonces salen desorganizados y reparten la vaina mal y comienzan, pero qué maldita genialidad, ¿cómo a un tigre se le ocurre escribir esa vaina? Pero no solo la estructura de las oraciones y cómo cambiaba todo el sentido. Además de eso, cómo están montadas las voces una sobre otra. Sí. Que pasa en otro, cuando hacen lo del canon, que creo que era de lo que tú estabas hablando ahorita. Y hay una... No, porque ellos se van al contexto de que, oye, ¿cómo se hace un madrigal de aquel tiempo? ¿Sí? Y hacen una vaina perfecta como se hacía en aquel tiempo. Eso la parte musical ya es genial. La vocalización igual, pero también, loco. Mira, ¿cómo escribieron eso? Yo entendí... quizá me van a criticar mucho por hacer esta comparación, pero entendí el hecho de cómo en ciertas ocasiones algunas personas se desbordan de emoción y lo expresan a través del llanto en momentos quizá de mucha intimidad. Sí. Con algo completamente distinto. Cuando yo escuché por primera vez Aria Agraria, a mí se me salieron las lágrimas. O sea, yo dije, pero yo estoy llorando de creatividad. O sea, sí, como que, wow, me impresionó tanto. Quizá usted la ve y no le hace no se sienta mal, ¿eh? No se preocupe. Sí, porque para los gustos los colores. Pues yo la vi, ¿no? Sí, gran vaina. Sí, yo te digo que en Colombia, precisamente, yo entré al Museo de Botero y hay obras de 800 gente ahí y yo estaba como que inculto yo. Claro. Ahora, salí afuera al barrio La Candelaria que está lleno de graffiti y yo estaba con la boca abierta viendo graffiti. Eso pasa. Eso me recuerda a José Luis, un amigo mío venezolano, que nos llevaron a un museo, el Museo Etrusco. ¿Y dónde era? En Roma.
La cultura etrusca. Ah, etrusco, ok, yo entendí tlusco. Yo, No, etrusca, la cultura etrusca. Bueno, sí. Y José Luis lo que tenía era hambre ese día. José Luis era un gordito de Maracaibo. Y dice, vale, verga, ve esta vaina, ve plato roto. A ver, plato roto aquí, uno con hambre. Como dice Filomena, ¿cuál es el gran misterio con la pirámide? Son castillos, son ladrillos, triángulos. Dice que a ver, plato roto aquí. Porque y eso era literalmente el museo. Una barza de platos rotos. Ajá, ¿y qué va a hacer? O sea, que te lo iban a guardar los etruscos. Una caja negra, ¿no? Sí, pero que no supieron envolverlo en papel periódico y meterlo en caja, así no se rompían. Me encanta a veces con las interpretaciones que le dan los antropólogos a las cosas, que uno tiene que asumirlas porque lo que saben son ellos. Pero hay no sé quién fue, no recuerdo, un cómico que hacía como una excavación en un futuro lejano de una casa normal de ahora y cómo interpretaban las cosas. Sí. O sea, las cosas que él sacaba supuestamente para qué eran las cosas cotidianas que usamos hoy día eran increíbles. A mí me mataba de la Tú sabes que bajo esa premisa se sacan muchas cosas políticamente incorrectas. Pero Dije, este es un fósil de una persona no binaria. No. ¿Entiendes? Como... sí, no, Carlos en el show de inmunidad de rebaño, sí, habla de eso, de cómo en el futuro van a ver la pandemia. Sí. Entonces, por la cantidad de información de que habrá disponible. Entonces, lo primero va a ser cómo discriminar la información. Y las cosas que dice Carlos ahí son geniales. O sea, desde cómo van a interpretar, dime tú, o sea, cómo le explicamos en el futuro a la gente que ganó Trump en Estados Unidos. Sí. Eso es como que sí, hay que dar mucho contexto. De que pasó, si se dieron unas variables ahí interesantes. Pues entonces, volviendo al tema de por qué no lo traían, yo pensaba que era porque como que no había un Nos felicito. Yo creo que hemos sabido llevar el tema y regresar y mantener, sí, sí, porque yo creo que en ningún momento que tú hayas entrevistado hemos logrado como que cuajar una conversación sobre lo que se supone que venimos. No, por eso que yo pongo la foto ahí para acordarme. Para acordarme. Lo que te digo es que volver al tema de por qué nunca lo traían, porque era como que Lelutier tenía muchos fans anónimos. Sí, de que tú eres fanático de Lelutier, pero tú no andas diciéndoselo a todo el mundo. Hay que ver por qué. No sé. No, y hay muchos artistas que tienen esa peculiaridad. Por ejemplo, yo hace unos años viví la experiencia de Aldo, el aldeano, que es un rapero cubano. Ah, ok. Cuyas canciones no suenan en la radio. Normal. Y lo trajimos a un concierto y el tipo arrancó y duró 2 horas cantando y todo el público coreando sus canciones. Dice, claro, tú dices, bueno, en este tiempo tú dices, coño, el internet ayuda. Pero estos tipos no suenan en la radio. Es decir, nadie lo anda promoviendo. Nadie anda diciéndole, hey, ¿tú escuchaste la nueva canción de fulano? Yeah. Entonces, yo creo que eso pasaba con Lelutier. Que de repente tú decías, viene Lelutier, y lo pone ahí, César Suárez presenta en el Teatro Nacional. Y iba a haber gente. Y se iba a llenar. Y se iba a llenar porque somos así. O sea, llenó Rod Stewart los otros días, así. Que bueno, o sea... en Alto de Chabón, así. Uno se pone a buscar y son muchas las canciones que uno se sabe de Rod Stewart, pero nadie... que no sabe que son de él. Nadie habla de Rod Stewart. Dije, por supuesto. Dije, no, loco, me acuerdo una canción de Rod Stewart. Nada te recuerda una canción de Rod Stewart. Ya. Yeah. Pero mucha gente fue y llenó Alto de Chabón viendo ese tipo. Sí. Entonces, con Lelutier hubiese pasado eso que te decía, César Suárez presenta directamente desde Argentina, ¿no? Coño, aquí la gente iba a ver el Teatro Negro de Praga todos los años. Hey. Y a los niños cantores de Viena. Yo nunca llegué a verlo. Entonces, véalos antes de que crezcan. Entonces, claro, ese chiste, es decir, siempre que aparece la oportunidad de tú, dices, va. Porque los niños cantores del Tirol, véalos antes de que crezcan. Eso aplica para Menudo, Mermelada, todos los grupos infantiles. ¿Sí? Y me sorprendía eso, que no lo traen, va. Pero hubiese sido un éxito.
Yo entiendo que sí. Entiendo. Todavía ahora lo anuncian y en el staff, en el line-up nada más quedan estos tres y la gente va y lo ve. Ahora nada más quedan 12. Las fotos que he visto... Yo, si te soy sincero, no he visto un solo show Nuevo. luego de, Yo tampoco. que murieran. Yo tampoco. Incluso conversé con uno de los nuevos. Wow. Sí, con uno de los nuevos, sí. No me llenó de tanta alegría como de si me hubiese contestado un correo, un mensaje uno de los viejos. ¿Tú entiendes? Bueno, los nuevos, ahí conversamos, ahí me dijo, vamos a ver. Por eso fue en tiempo de pandemia. Porque yo dije, cóntale, yo tengo que en 2x2 entrevistar a alguien de Lelutier. El que me respondió fue ese, pero al final no concretamos la entrevista. Pues al final estamos hablando con señores mayores. Sí. Decirlo, señor mayor. De que casting para Lelutier y parece como que están dando la pastilla que la sirven. Hay par de jóvenes ahí, pero... Sí, jóvenes entre comillas, o sea, jóvenes en comparación. Claro. Jóvenes más viejos que nosotros. Pero como que esa transición ellos no la comenzaron temprano. Es difícil. Por eso es que ya hablan de como de la gira final del grupo, todo, porque una cosa sería, ok, vamos a ir retirándonos y que otra gente nos suplante y así, pero... Por ejemplo, el caso de Lelutier, diferente a, ¿qué te digo yo? Tricicle, que es un grupo cómico, pero mucho más teatral y mímico español, ha buscado la manera de abrir, digamos que, franquicia. Una compañía teatral, teatral. Que eso también en su momento, y no sé si todavía, de Blumen, que era Blue Men, o sea, ese grupo de los hombrecitos azules. Claro, ahí es fácil suplantar. Sí, porque no hay una persona X. Pero bueno, Monty Python. Monty Python no. Pero es que cuando la fórmula, y aquí hay un esquema bien definido, pero también descansaba mucho en la personalidad de cada quien, entiendo. Sí, no, y que el público se aferra a decir que, loco, es que nadie va a suplantar a Daniel. Nadie va a suplantar a ninguno. Exacto. La gente se aferra, por ejemplo, digo que Daniel fue el primero que se va. Y imagínate que metan un sustituto de Daniel, el pobre va a cargar con un peso tremendo. Sí, por ejemplo, ellos lograron sustituir a Ernesto. Bueno, lo que pasa es que Ernesto Archer, de hecho, por ejemplo, tú has visto... Entró como sustituto de Marcos Munson en un momento en que Marcos salió y después se quedó. Entonces Marcos entra y se quedan los dos juntos. Se quedan los dos juntos. Cuando Ernesto se va, ¿tú has escuchado, por ejemplo, la de Rodrigo, el adelantado, hecha por Daniel? No. Sí, yo lo he visto eso. Pero no me extraña. O sea, sí, hecha por Daniel y funciona perfectamente. Hay otras cosas que que eran de Ernesto que dejaron de hacerla, por ejemplo... La gallina de Jureca. La gallina de Jureca, por ejemplo. Que Daniel la podía hacer perfectamente. Sí, también. Los consejos para los padres. El mismo Rey Enamorado. Sí. O sea, hay tres cosas que yo usaba para clase de lengua española. Que era la payá de la vaca sobre la versificación. El Rey Enamorado sobre el uso del número en la gramática. O sea, los pronombres y la categoría concordancia. Sí. Y ya no te amo, Raúl. Ah, sí. Para la cuestión de género y concordancia y concordancia. sintaxis. O sea que a mí me encantaba ver cómo se entendía el asunto de es que no va a cuadrar si lo cambiamos. Sí. Va a ser forzado. O sea, y se destapan a veces una olla de grillo con el tema de, pero el idioma tiene sesgos. Porque obedece a una sociedad. O sea, y nada, o sea, hay que lidiar con eso y hay que buscarle la vuelta. Pero uno va descubriendo cosas y todo gracias a la clave cómica que hay detrás de la genialidad del manejo de la lengua en el ejercicio de Lelutier. ¿Tú has leído las cosas que están fuera del show de ellos, por ejemplo, de los libros? Porque muchos de ellos han escrito libros. Sí. No.
Si te soy sincero, no. Yo no me acuerdo si es de Carlos o de Jorge, que he Jorge leído, Marona hizo, sí Sí. recuerdo, un libro Que he leído de varios libros. fotografías. que hay uno de relatos así que son, por ejemplo, uno que escribió el tema de la Biblia, por ejemplo, sí, que eran relatos así. Creo que Carlos López Pucio, porque era director de coro, no sé si de iglesia, la verdad. Sí, pero era relatos, por ejemplo, que decía lo de Caín, por ejemplo. Vaina. Digo, vaina muy chévere de ahí. Sí. Y sí, hay cosas, y claro, han escrito cosas que no son de humor también. Pero ahí tienen toda una bibliografía de Lelutier. Me impresionó encontrar similitudes en creaciones que entiendo perfectamente diferentes y no, pero por ejemplo, hay una canción de, ¿cómo se llama este cantautor? Cumbiera Intelectual, que si tú conoces la cumbia epistemológica, Ok. te da como que ciertas similitudes, claro. No estoy hablando de ningún solapamiento y ni siquiera sé cuál salió primero ni nada. Pero ni sé si hay influencia o no. Pero es como que chulo ver que en una misma cultura, digamos, en América del Sur, se toman esos elementos para crear música con humor y que uno lo disfruta, o mejor dicho, el gran público lo disfruta. Claro, la fórmula de música y humor, eso hace que las cosas no caducan, porque no caduquen. Que, Hay parodias que, por ejemplo, no caducan. Y estos tipos no hacen parodia, que esa es otra. Estos tipos no hacen parodia. ¿Sabes que uno de los Que si problemas... se hubiesen puesto a eso, Sí, se lo ganan fácil. uno de los detalles con la parodia hoy en día, aquí en República Dominicana, es que como la parodia se escribe en clave de humor y está basada en... Pero hoy en día la mayoría de las canciones están escritas en clave de humor y son básicamente una parodia de sí mismas. Sí. Entonces eso dificulta el asunto para parodiar. Claro. E incluso, no quiero ponerme a destapar una olla de grillo, pero ha habido muchas críticas con relación a exponentes X de República Dominicana de usar material de comediante. Todo el que esté escuchando esto sabe de quién estamos hablando. Sí. De qué comediante y de qué artista urbano estamos hablando. Pero, por ejemplo, mira lo interesante de ese caso. Que yo no me acuerdo con quién era que estaba hablando de eso. Que decía, bueno, ojalá el día que me toque entrevistar a ese comediante, me gustaría ponerle música, es decir, bachata de los 80. Y decirle, loco. La Durán. Loco, nútrete de ahí. Agarra. Agárrate de ahí. ¡Zapatero! Luis Vargas. Sí, Saludo al Rey Supremo, donde quiera que esté. ¿Tú entiendes? Ese tipo de vaina, digo, loco, porque digo yo, si ya te está robando la cosa, pues róbate algo de aquí. Sí, Róbate quedamos a mano. Y así quedamos a mano. Entonces, róbate algo de aquí, porque aquí eso no era parodia, eso no era clave de humor. Eso era... Era clave de humor. Bueno, clave de humor sí, pero era una cuestión de coloquial. Porque... Es que vivimos una cultura paródica. Porque el dominicano siempre ha tenido ese doble sentido. Incluso hay canciones del merengue, por ejemplo, Claro. que eran de doble sentido y todo el mundo la dejó pasar por desapercibida. Como que... Yo no sé si por desapercibida pero perfectamente. O sea, dichoso el hombre casado, se acuesta, descansa, saca la mano y ahí está. O sea, Sí. eso es. Pónmelo ahí que te lo voy a partir. Sí. Eso. Sí, esa yo creo que intentaron prohibirla. Sí, Esa, bueno, no lo sí, saque esa mano. Tú sabes, a propósito, antes de que se me olvide, y perdona que saque del rumbo que teníamos, algo que me llamó mucho la atención viendo entrevistas con Lelutier es cuando creo que fue Jorge Marona que habló de momentos específicos y cosas que llegó a ser como que habitual para ellos, donde el grupo entraba en crisis, que eso sucede, todo grupo humano, claro. y hasta una familia, imagínate un grupo con gente que son diferentes. Grupo de hombres mayores Claro. ya impotentes. tenían que ir a terapia como grupo, Sí. a tomar terapia grupal. Y yo dije, wow.
Sí, bueno, a Metallica le pasó y eso fue... Sí, o sea, Sacaron un documental nada más de eso. Sí. yo entiendo, mire, yo no lo sabía eso. Sí. Yo entiendo que eso tiene que ser parte fundamental y en gran medida medio lo hacemos, digo en sentido general, las compañías y tal lo están haciendo con los coaching y las actividades de integración y no sé cuánto. Pero eso tiene que ser fundamental en todo grupo de gente, entiéndase, donde haya mucha gente, porque hay que buscar la manera de conciliar muchas formas diferentes de ser que somos en la sociedad hoy día con algo que ya no tenemos, que es a veces un relato común, porque antes como todo era, digamos, más monótono en términos de creíamos lo mismo, consumíamos lo mismo, veíamos lo mismo, teníamos los mismos credos, era más fácil la interacción en la medida en que se van sumando variables y vamos teniendo más referentes. Quizás teníamos los mismos gustos, las mismas hipocresías. Exacto. Entonces, ¿entiendes? Entonces guardamos todo la misma vaina, la misma apariencia. Donde quiera y sobre todo en un grupo artístico. De genios, un grupo de creativos. Sí, tiene que haber como ese trabajo de la relación. Eso creo que para mí fue una lección que me dejó esa charla de Lelutier de que los seres humanos somos muy complejos como para pretender que las cosas se van a dar bien porque sí. Tenemos que trabajar eso. Y a veces, por ejemplo, tú dices, porque ¿qué crisis pueden tener estos tipos? Pero estamos hablando de gente creativa. Tú ves que, por ejemplo, si tú ves ese documental de Metallica, que para muchas... yo recuerdo que hay un tipo de un podcast que dice que esa es la mejor película que se ha hecho en el mundo. A Kind of Monster se llama. Tengo que verla entonces. De cómo... Sí. Dice que porque fue un reality realmente. Y es cómo los tigres superan esa crisis. Pero una crisis que tiene mucho que ver con la creatividad. Que yo creo que quizás en algún momento, hasta a ti y a mí, puede habernos pasado, que no estamos de acuerdo con el rumbo creativo que está tomando la vaina. Por supuesto. ¿Tú entiendes? Porque uno tiene una idea, una expectativa de hacia dónde van las cosas y a veces por ejemplo, no es por ahí. Sabina y Fito Páez le pasó lo mismo. Ese es uno de los casos más cómicos para mí. por la ironía del nombre del álbum en el que estaban trabajando. Claro. Enemigos íntimos. Sí. Y resultaron... enemigos de verdad, ¿tú entiendes? Pero... el tema de que a veces tú dices, Cótale, ¿cómo es que estos tipos...? Porque ellos no tienen problemas sentimentales, ahí no se metió una mujer, no hay tema de dinero, no hay tema de... Loco, un tema creativo. No. Es un tema creativo. Y es porque es que para un artista su creatividad y su identidad van muy de la mano. Entonces, y yo lo entiendo. Y quizás eso con lo que un artista es más celoso. O sea, a ti y a mí que nos toca escribir para otra gente, sabemos... que bien, yo escribí una cosa, pero la otra persona probablemente está poniendo su rostro, su cara, y si no entiende que esta idea, uno lo entiende. Algunos casos sí, algunos casos no. Y tú sabes de lo que te estoy hablando. Sí, pero... No voy a sacar... Uno lo entiende cuando queda bien, oye. Ya, sí. Bueno, también, esa es otra. Tú cuando queda bien, claro. Tú dices, ok, le quedó bien, lo hicimos, heavy, pero chévere. es una tensión. Incluso, sí, a veces, aunque no quede bien, uno comprende. Uno comprende porque, bueno, es que... yo no me identifico con esa idea y uno tiene que respetar eso. Al revés, a veces uno está creando y está poniendo sus ideas y sus cosas y el otro quiere como... no, espérate, que si tú me cambias esto de aquí, ya no es eso. O sea, si tú quieres, lo hacemos a tu modo, pero no es verdad que va a ser de eso. Es como lo de Woody Allen y Casino Royale. Nadie está entendiendo, no sé si... Sí, no, por ejemplo, Woody Allen y Casino Royale fue como que... Yo creo que fue Casino Royale que lo pidieron escribir el guión de eso. De la primera película, como era una parodia de James Bond, una vaina así. Porque Casino Royale fue de la primera de James Bond, blanco y negro. Una vaina así, como que era... No sé si era una parodia, no me acuerdo. Pero el caso era que tenía que ver con James Bond. Espérate, hay un Casino Royale que es cómica, que es con Peter Sellers. Exactamente. Entonces, Woody Allen escribe un guión para eso. Y el director la hace su versión. Y él dijo, yo no escribí esa vaina. Eso no es... Yo entiendo que de parte de Woody Allen, lo entiendo perfectamente. Es celo. Está bien. Ok, está bien. Lo hiciste, quedó bien. Pero yo no me siento identificado con esa obra. Así que yo no quiero que esté mi nombre ahí. Exactamente. Simple. Así. Sí. Y te salió. Pues, esa es la versión de ustedes, pero eso no fue lo que escribí yo. Ya. Entonces, el creativo es muy celoso con eso.
Dice, cuéntale, no, no, que yo le voy a dar mi toque, tu maldito toque, pero eso no es mío. Sí, no, está bien, le da tu toque. Quizás si estamos de acuerdo hasta un punto, bueno, sí, co-creación, que si yo cuando de idea original, hay muchas formas de darle la vuelta. Pero hay veces que uno como que no es que yo no hago eso. Eso es es una parodia de lo que yo quería hacer. Sí, no, pero yo creo que ese tipo de cosas son buenas. Sepan ustedes que Cordero y yo escribimos El Primer Soberano gracias a un lío de ese tipo que tuvieron O sea, el primer soberano que escribimos. Sí. Y fue gracias a un lío que tuvieron unos guionistas de este país. Yo, de verdad. Si tú no sabías ese chisme, tú no sabías por qué fue El Soberano. Hubo un amigo de nosotros que él escribió una película, ¿verdad? Y el director la tomó y comenzó a cambiarle vaina. Entonces el director dijo, ve acá, pero si yo le he cambiado vaina y fulano también le ha cambiado vaina. Ah, ya esto no es tuyo. Sí, vamos a registrarla como que de nosotros. Y efectivamente, a nombre de quien la registraron, era el co-guionista en El Soberano con ese otro amigo de nosotros. Y sí, rompieron relación y se fue El Soberano y ahí fue que entramos tú y yo. Oh, yo no estaba al tanto de toda esa chismografía por ese lado. No, porque imagínate, Ya, creo que conozco los personajes. Ya que tú entendiste fuera de programa. Porque yo no me voy a poner a decirte que fueron Víctor Reyes y Miguel Alcántara, pero ¿tú entiendes? Se entiende. No era necesario. ¿Se entiende eso? Pero eso pasa. Y el luthier tiene que haber pasado porque, oye, eran 5 o 6 cabezas pensantes más cabezas exteriores. Sí, por supuesto, porque... gente que aportaba ideas y todo eso. Claro. Que tiene que haber su crisis. Y que conste, el respeto a la idea original siempre estuvo. No hay un solo show de Lelutier donde no salga que la idea original, y ahora se me olvida el nombre de quien fundó el grupo, fundador. Sí, a mí también. Manzana. Ah, era, sí. ¿Cómo era que se llamaba? Guillermo. No me acuerdo, la verdad. Mazara, no sé. Algo por ahí. Sí. El caso es que, por ejemplo, ya para terminar, pues yo sé que hay gente que quizás, yo espero que este podcast vaya más lejos que de la gente que ya conoce el luthier, y no que la gente que no lo conoce. 5 videos que la gente tiene que ver como introducción al luthier. Introducción al luthier, sí. Bueno, si a usted le gusta el lenguaje, hay 3 que ya yo mencioné, que son La Payá de la Vaca, Ya no te amo Raúl y El Rey Enamorado. Esos son geniales porque juegan con el lenguaje. Todo lo de Lelutier juega con el lenguaje, la verdad. O sea, pero eso de una manera particular, jugando con estructura gramatical, que también lo hacen muchas otras de las obras de Lelutier. Área agraria, que me fascina. Y hay un sketch muy particular que no obedece a lo que hace Lelutier todo el tiempo, que es lo puede encontrar así en YouTube, Monólogo Mal Leído, de Daniel Rabinovich, que es en un show donde pasa algo que no se supone que tenía que pasar. Marcos Munstock es quien siempre lee las introducciones, y en ese show Daniel Rabinovich les roba el folder rojo, que es emblemático de Lelutier, y lee la introducción de la próxima obra, que es Lazy Daisy, si mal no me acuerdo, que también es genial lo que pasa en Lazy Daisy. No, mentira, no es Lazy Daisy. No, Lazy Daisy es de Más Tropiero que Nunca. Pues no es Lazy Daisy. Pero la lectura que hace Marcos Munstock, Daniel Rabinovich, es mal leído y crea sentido. Es un despropósito gramatical de principio a fin, pero genial. O sea, genial. O sea, de que los vecinos me llamaron la atención de la risa mía. O sea, ¿qué es lo que pasa? Mira qué interesante. Y creo que cualquier fan de Lelutier se va a dar cuenta de que tú haces unas recomendaciones y dentro de ninguna hay una obra de Johann Sebastian Mastropiero. De la que tú mencionaste no hay ninguna de Mastropiero. Ninguna se la adjudican. ¿No? Sí, exactamente. Digo, donde el personaje principal es Mastropiero. Porque a mí sí me gusta mucho Mastropiero por el tema de... Hay cosas como La Bella y Graciosa Moza.
la Universidad de Wildston, loco. Es que uno se pone... Visita a la Universidad de Wildston. Hace un sketch tan bacano, principalmente por el tema de la traducción. Yo nunca me había reído tanto. Stupid, idiot and criminal students. Yo, mira, diablo. La primera vez que yo vi esa vaina, loco. Nuestros pícaros. Las travesuras de nuestros pícaros estudiantes. Stupid, idiot and criminal students. Y, por ejemplo, la de Televisio. Tremenda. Televisio. La mejor, bro. La kermés de los Exactamente. sábados. ¿Entiendes? Vea, la kermés de los sábados, Yo no todos sé los domingos. Yo no sé si en Argentina pasa igual. Pero a mí solamente el escuchar la kermés de los sábados ya me daba una risa del diablo. Sí, ya es que... Oye, aquí todas las kermés son los domingos. La kermés de los sábados. Y hay muchas. Y la de Don Rodrigo a mí me encanta. Creo que es de las cosas largas que ellos tienen, como Cartas de Color también. O sea, que son vainas larguísimas. Mira, en La Sonrisa Sin Gato hay una serie. Hay toda una serie analizando y explicando el himno. Que básicamente... Es lo que hizo Lelutier con el himno de Argentina. Sí, el ejercicio bueno, que ellos hicieron. Viene por la preocupación, porque cuando yo vi Innovaciones, Sí. yo decía, es que son las mismas cosas que pasan con el himno de aquí. O sea, Sí. términos que no se entienden y se dicen mal. Y por ejemplo, Carlos Vallarta lo hizo con el himno mexicano también. Ah, eso no he visto ese... Sí, él lo hizo con el himno mexicano y pasa de palabras que tú dices solamente están en el himno. Que hay palabras que uno solamente se le aprende en las clases de ciencias sociales. Efímero, uno nada más la usa para la independencia efímera. Sí. O sea, ya, o sea. Entonces, por ejemplo, eso de Dolo y Ardid. ¿Quiénes fueron Dolo y Ardid? Sí. Porque ellos lo expusieron. ¿Entiendes? Dolo y Ardid eran dos tigres poniendo una clase. Dolo y Ardid, sí. ¿Cuál agarró la cartulina? O sea, Exactamente. ¿Quién imprimió lo de la vaina? Dolo y Ardid. Entonces, hay pendón, por ejemplo. Hay cosas palabras que tú no la usas. que tembló, que tembló. Y bueno, se explica y no es de extrañar que la mayoría de la gente no las conozca, pero a fin de cuentas no está mal que hagamos un esfuercito por conocerla y entender nuestro himno, que es un símbolo patrio. O sea, tú puedes ser más o menos patriota, Yo pero vi parte de eso. es Tú cultura. lo hiciste completo. Lo del himno. Sí, las dos estrofas. De hecho, la patria. es que hay demasiado detalle y no da el tiempo. Entonces tuve que hacer abstracción de muchísimas cosas y solo explicar ciertas cosas fundamentales. Do la patria es donde la patria. Donde la patria se siente vivir. Y de hecho, hay una observación que yo tengo, que hay un... Sí, porque sería chulo, por ejemplo, en una rutina de stand-up, si tú haces eso sobre el himno nacional, ¿cómo tú utilizarías la construcción do la patria? Sí. Me siento a descansar en mi casa. O sea, como que esas son licencias poéticas que uno no la usa fuera. Do el diablo echó la tres voces. Do el Do el diablo echó la tres voces. doquiera que estés. Sí. O sea, por ejemplo, en la estrofa, creo que es la 11, que dice, y el incendio que atónito deja de Esa es la Castilla décima, sobre-". la décima. Bueno, ese que yo entiendo Que la canta Víctor Víctor en la... Ah, no conozco. Sí, tú sabes que esa versión del himno donde canta Sergio Valga, Maridalia, que yo como que recuerdo la voz de cada cantante. Por la estrofa. Por la estrofa. Ahí me Y supera. el incendio que atónito deja. Tipo, medio bachateado vaina. O sea que ese que entiendo que debería tener tilde, entiendo yo, y quizás me puedan corregir, porque yo entiendo que la frase es, y el incendio, qué atónito deja, o sea, qué sorprendido deja de Castilla el soberbio león. O que lo deja atónito a los españoles, sí. Sí, o sea, Sí. A los españoles, pero lo que pasa es que está escrito, y nunca lo he visto con tilde en ningún sitio, y el incendio que atónito deja de Castilla el soberbio león, de las playas gloriosas y alejadas donde flota el tiene sentido hasta la mitad hasta las primeras los primeros dos versos,
Porque, y el incendio que atónito deja de Castilla el Soberbio León, de las playas de donde flota Cruzado Pendón, falta una idea como para completar. Ahora, si tiene Tiles, y el incendio, ¿qué atónito deja de Castilla el Soberbio León? Ahí termina la idea, o sea, lo sorprendió de las playas gloriosas hacia lejos de flota Cruzado Pendón, ya se sorprendió tanto que se fue, se largó. Pero yo creo que realmente Pero si no, eso soy yo. No hay que hacerme caso a mí. No hay que hacerme caso. Yo creo que la estrofa entera es una sola oración. ¿Sabes que me ahorraste una vaina? Porque mucha gente me propuso, digo, ¿por qué tú haces un análisis del carro del himno nacional? Digo, no, yo lo mando por de ti. Y ya. Y ahí resolví. Y lo hacemos así porque yo mando mucha gente que me pregunta cosas para donde te deja agua, sí. Que tenemos show el 28. Ah, está bien, claro. Tenemos show 28 de febrero. Nada mejor que cerrar el mes de la independencia recordando la historia nacional. Es un show de stand-up comedy donde hablamos de la historia de República Dominicana. Yo voy ahí. Hay que hablar de cosas de la historia que conocemos, que sabemos. Hay gente que está en la historia que solamente conocemos por el resultado de su trabajo, pero no sabemos quién fue. Yo voy ahí porque hay una rutina que yo tengo que terminar que tiene que ver con la historia. Bueno, entonces, así yo lo mando para donde te agua, lo mando para Quisqueya Live, lo mando para donde la gente que divulga, o sea, y si depende de quién, porque aquí hay mucha gente que hace muy buen contenido, que uno se entretiene y aprende, o sea. Y si quieren ver la mejor rutina de una gente desglosando un himno, Le Luthier. Innovaciones. Sí, Le Luthier. Señores, muchísimas gracias. Yo creo que nos pasamos de hora aquí. El diablo. Ahí me van a botar del trabajo. Sí, yo dije en mi casa que iba a llegar a las 12. Nada, hasta la próxima. ¡El diablo! Dale. El diablo.